Bien, hermano, vamos a darle continuidad al estudio de la semana pasada. Estamos tratando un asunto misterioso, pero revelado, y es por eso que tenemos que estudiarlo. Hablábamos la semana pasada de que hay asuntos en la Biblia de estos misterios que son claros, pero otros quizás necesitamos especular. Y hablaba acerca de esto, que especular es una reflexión, pero después de un previo examen. Después de un previo examen. No estamos hablando de una ocurrencia, que es que de pronto le venga una determinada idea. Yo no creo que la Biblia se preste para ocurrencias, pero hay asuntos que sí se presta a especulación. Cuando se trata así de una especulación, que es debido a nuestra finitud, la falta de claridad, no es una falla en la revelación de Dios, sino la falla está en nosotros, como dice el mismo Pablo, ahora vemos por espejo, oscuramente. Cuando se trata de eso, debe de presentarse como tal, o sea, no darla ya por sentado. Si algo no está rotundamente específico en las Escrituras, entonces yo lo presento como mi opinión al respecto. Claro, hay que respetar también otras personas que al igual que nosotros piensan, reflexionan y emiten su especulación. Por eso al tratar este tema, el texto que estamos, hermano, yo no pretendo emitir mi opinión. Más bien yo quiero compartir las opiniones prevalecientes. No voy a decir esto definitivamente debe de ser así o debe de ser visto de esta manera. Simplemente presentar las opiniones prevalecientes y cada uno de nosotros pues examina. Cada uno de nosotros, pues, el Señor, como dice, nos guiará en nuestros pensamientos. Leemos el texto, que es Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Efesios 4, 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, y este es el misterio, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Había presentado básicamente tres opiniones. Una de ellas era simple. En otras palabras, se está refiriendo al descenso de Jesucristo, al descender de la gloria a la tierra, todo el proceso que conllevó su misión, que es nacimiento, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. O sea, hay personas que dicen, no tenemos que rompernos la cabeza, pues tratando de descifrar lo que se está hablando aquí, se puede interpretar de una manera simple. Hay otra opinión que lo expone como si fueran términos relacionados a su humillación, que el mismo Pablo expuso en Filipenses 2 del 5 al 11, por descenso. Esta opinión dice que se refiere a que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte. Por ascenso, como fue exaltado por Dios hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Que esa es otra postura. La tercera, que fue la que nos quedó para tratar hoy, es que Jesucristo descendió al mismo Hades. ¿Okay? Pero antes de presentar este tema, yo quiero que enfaticemos las cosas
que sí son importantes y de las que tenemos que estar convencidos, a pesar de que posiblemente de aquí salgamos con diferencias de opinión. Número 1, de esto sí tenemos que estar convencidos: la muerte no es el final. 2, la muerte fue sorbida en victoria. 3, el alma, una vez existe, es eterna. El alma del ser humano, me refiero a una vez existe, porque creemos que en la concepción, como expresa el salmista, que en el vientre de mi madre me formaste, que en ese momento es que Dios trae a existencia esa alma, esa parte espiritual, que en el momento que es formado. O sea, no creemos en una previa existencia del alma en otras formas, en otras maneras. Aclaro esto porque quiero decirle, hermanos, hay inclusive sectas cristianas que están predicando de que hay una previa existencia del alma antes de la concepción, y esto no debe de ser entendido así. Pero sí creemos que una vez el alma existe, es eterna. 4, que el alma, cuando se separa del cuerpo, va a Dios, sea a gozar de comunión o estar lejos de Dios. Que existe un lugar para el descanso de los justos y otro lugar para el tormento de los injustos. Estas son verdades generales e importantes que tenemos que tener como convicción. Solo creyendo en el sacrificio expiatorio de Cristo, que nos justifica y nos reconcilia con Dios y nos redime del pecado, es que podemos gozar de ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Y este tema es sumamente importante, el acerca de lo que es el Hades. Usted sabe que es prácticamente el incentivo que tienen las personas para venir a Cristo. No. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Me refiero al incentivo, es que el ser humano va pasando por un proceso de madurez espiritual. La mayoría, y yo me atrevería a decir, bueno, casi todos, cuando venimos a Cristo, tenemos un pensamiento antropocéntrico. Entonces, estamos centrados más bien en nosotros. Gracias al Espíritu Santo creamos un temor a Dios, pero sobre todo un temor al infierno. Y el escapar del infierno es por lo que mucha gente viene a Cristo. O sea, todavía no se está pensando que uno lo ama, que uno ama a Dios, que en la santidad de Dios. No, más bien está uno centrado en uno, en escapar del infierno. Por eso recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Luego, a medida que vamos creciendo en el caminar cristiano, ese antropocentrismo se va convirtiendo en un teocentrismo, donde entonces ya nuestra relación está más centrada en Dios, el Dios a quien adoramos, a quien amamos y a quien servimos. Inclusive hasta la motivación para la santificación va cambiando. Casi siempre hay personas que dicen, no, yo no cometo pecado porque el pecado trae malas consecuencias. Ve, todavía está centrado en él. Pero cuando yo digo, no, yo no cometo pecado porque no quiero ofender a Dios, ya entonces el enfoque está más hacia el teocentrismo. Y este tema es importante, porque quiere decir, todas las personas de alguna manera piensan en qué ha de suceder cuando uno se va de este mundo. Tristemente, escuchamos la noticia esta semana de 4 jóvenes, precisamente estudiantes de la universidad donde va mi hija, a USF, que murieron en este accidente. Murieron calcinados, 4 jóvenes. Y interesante que cuando estaban presentando, ¿no?, los familiares, etcétera, uno de los comentarios es, no, ellos nos están mirando desde allá arriba. Nosotros sabemos que no es real, pero la idea es cómo el ser humano sí piensa, y pueden ser que sean ateos, pueden ser que no practiquen ninguna religión, pero de alguna manera el ser humano cree que la vida continúa en algún lugar y obviamente de manera equivocada piensan que pueden estar mirando aquí a la tierra, cosa que no es correcto, pero ellos no lo conocen.
Bien, vamos a leer 4 versículos. Ustedes me van a ayudar. Lo vamos a hacer de una manera de esgrima. A ver cuán ágiles están en buscar en la Biblia. ¿Quién busca primero el Salmo 16, 8 al 11? Y se pone en pie y lo lee. Salmo 16, 8 al 11. Marta. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Muy bien. Okay. Próximo versículo. Hechos 2, 27 al 31. Hechos 2, 27 al 31. A ver quién lo encuentra primero. Al 31. Hechos 2, 27 al 31. Hermana, puede pararse y leerlo. La hermana Ana. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hasta el 31. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que por juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo y que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amén. Sabemos que se refiere a Jesucristo y no al mismo David, porque David fue dejado en el sepulcro, o sea, no fue resucitado. Él está esperando la resurrección de los muertos, o sea, se está refiriendo a Jesucristo. Próximo versículo, Romanos 10, 6 al 7. Romanos 10, 6 al 7. A ver quién lo encuentra. Hermana Gilis. ¿Qué pasa con los hombres? Romanos 10, 6 al 7. Ok, María Sabina, le ganó el punto usted. Romanos 10, del 6 al 7. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá a la misma? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Muy bien. Último versículo. Juan 27, 17. Juan 27, 17. Juan 27, 17. Perdón, 20, 17. Disculpen. Juan 20. Hermano Jesús. Jesús le dijo: vuelta, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces... Ya está ahí. Misterio, ¿verdad? Okay. Cada uno de estos versículos está relativo a nuestro texto y nos tiene que llevar a un estudio acerca del Hades, hermana Rosa. Hades quiere decir invisible, tenebroso. Es una palabra griega que traduce la palabra Seol, que alude a la tumba o al reino de los muertos. Quiere decir, cuando veamos Hades y Seol, no tenemos que rompernos la cabeza pensando cuál es uno, cuál es el otro. No, se refiere al mismo lugar. El Hades es simplemente una palabra griega que traduce la palabra hebrea Seol. Es presentada como el lugar temporal de los impíos. Jesús la usa para condenar a Capernaum.
lo que sucede, ¿por qué la tenemos en las Escrituras? Porque al traducir al griego las Escrituras, estamos hablando de la Septuaginta, fue necesario buscar una palabra equivalente al hebreo Seol. Se escogió Hades porque en la cultura griega ese era el nombre del dios de los muertos o el lugar de los muertos, donde creían que reinaba Plutón. Y por eso escogen poner Hades en lugar de Seol. O sea, hay dos traductores utilizan, cada vez que aparecía Seol ponían Hades. Y los autores del Nuevo Testamento heredan ese uso. Por eso es que ambos, Hades y Seol, tienen la misma, es el mismo lugar. Simplemente lugar de los muertos. Ahora, vamos en cuanto a las tres opiniones de qué es lo que sucede con el alma de los muertos. Sabemos que el cuerpo pues pasa a la sepultura, sufre la necrosis, se vuelve al polvo, pero el alma, ¿qué pasa con el alma? Repito, se los quiero bien aclarar, no quiero que piensen que yo estoy dando aquí opinión mía, ni quiero que ustedes, simplemente quiero compartir lo que prevalece. Son prácticamente también tres opiniones básicas que quiero compartir con ustedes. Primero, la opinión de los mismos judíos. Los judíos llamaban Seol al lugar donde se dirigían todos los muertos, para ellos, hayan sido bienaventurados o no. Ejemplo, voy a citar varios pasajes bíblicos, no para ser leídos aquí, pero para que los puedan después estudiar. Eclesiastés 9, 3, 10, Job 14, 13 al 14. O sea, son ejemplos de cómo concebían ellos lo que era el Seol. Job 14, del 13 al 14. Bueno, y si alguien prefiere, en vez de escribir rápido, que se le dé una copia de esto, yo se los puedo proveer mejor. Prevalecía la idea de un lugar de reunión con los que partían. Génesis 25, 8, Primera de Samuel 28, 19, Segunda de Samuel 12, 23. Estoy compartiendo todos estos versículos para que ustedes vean que sí hay bastante referencia bíblica en cuanto al suceso con los muertos. Se hablaba de descender al Seol como si estuviera cerca de la tumba o como si los cuerpos fueran depositados allí. Números 16, 30 al 33. Ese es el caso que nos presenta cuando se abrió la tierra y se tragó a Coré con todo. Dice que vivos descendieron al Seol. Eclesiastés 31, 17, Amós 9, 2. En el Antiguo Testamento era considerado un lugar de olvido y de reposo para el creyente. Job 3, 13 al 19, Eclesiastés 5, 15. Creían que los muertos seguían existiendo, que solo reposaban de sus obras. Eclesiastés 11, 8, Eclesiastés 12, 7 y 14. Creían que las almas existían en el Seol, Primera de Samuel 28, 15, y que mantenían la personalidad. Isaías 14, del 9 al 10. También los creyentes del Antiguo Testamento tenían la certeza de que resucitarían en el futuro. Job 19, 25 al 27. Salmo 16, del 8 al 11. Daniel 12, del 2 al 3. Ahora, está bien, entendían que había un lugar, que las almas seguían existiendo, etcétera, etcétera, todo lo que hemos dicho. Ahora, ellos distinguían el Seol en dos partes. O sea, y los muertos iban al Seol, pero en el Seol habían dos partes. Una reservada para los impíos, que allí eran atormentados, o sea, desde el mismo momento que partían de este mundo iban a ese tormento. Un encarcelamiento previo en los que esperaban la resurrección de sus cuerpos y el juicio final, y luego ser recluidos eternamente en el infierno. Otra reservada para los bienaventurados, a esto ellos le llamaban paraíso
o seno de Abraham. Jesucristo enseñó acerca de esto en Lucas 16, acerca de estos dos lugares. O sea que esa es la opinión de los judíos. Ahora, la segunda es una objeción a lo que dicen los judíos, o a lo que piensan los judíos, que el Seol está dividido en dos partes. Siempre prevalece la idea, por eso lo digo al principio, siempre prevalece la idea, los justos van a un descanso, los impíos a un tormento. El problema está, ¿dónde está ese lugar? Está ese lugar debajo de la tierra, porque acuérdense, estamos hablando aquí, el meollo está que Jesucristo bajó a las profundidades de la tierra. Está abajo en la tierra o el paraíso está en el cielo. Bueno, hay quienes objetan la opinión del judío y dicen que más bien esas opiniones están influenciadas por la manera como los paganos concebían el reino de la muerte. Que el Seol ha sido siempre para los impíos, que allí no van los justos, sino que los justos van directamente al cielo, al paraíso. Esa es otra opinión. El aporte de este punto de vista, que contrasta el ideal judío, lo aclara un poco el misterio de Enoc y Elías. Ese es otro misterio, hermanos. Estos hombres fueron traspuestos al cielo. Génesis 5:24 dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero Segunda de Reyes 7 al 11, que es cuando narra el traslado de Elías, cuando fue traspuesto, dice claramente, subió al cielo en un torbellino. No habla de haber descendido al Seol. Entonces, ¿cómo entender las profundidades de la tierra que está hablando aquí el Señor? Bueno, este punto de vista dice que la Biblia utiliza varios términos para el mismo lugar, o sea, para la sepultura, como es la tierra del olvido, Salmo 88:12, el abismo, Isaías 14:15, el silencio, Salmo 94:7, o, interesante, que es el relativo a nuestro texto, Ezequiel 31:14, dice lo profundo de la tierra, pero es para referirse a sepultura. Hay que entender o tener en cuenta que los sepulcros antiguamente eran tipo cuevas. Se ponían allí los cuerpos, por lo que es comprensible que pensaran que el alma pues descendía a la profundidad de la tierra. No es como nosotros hoy. Hoy nosotros pues siempre fue común sepultar, enterrar. Después vinieron los nichos, yo le llamo los condominios. Y después, ahora está la nueva modalidad de lo que es la cremación. Pero esto es nuevo de ahora. Por todo ese tiempo, la sepultura consistía en una cueva. Luego vino un tiempo donde se enterraba literalmente a la persona en la tierra y ha ido cambiando. Ahora, en ese tiempo donde el cuerpo se veía ahí visible, se decían, ¿qué pasa con el alma? Entonces, por eso decían, el alma es la que desciende al Seol o a esa parte que está debajo de los sepulcros. Y por eso entendían. Pero como sabemos que no le puede suceder lo mismo a un justo y a un impío, es que el judío pensaba, no tiene que haber un lugar de descanso y un lugar donde la persona iba a ser atormentada. No puede ser que ambos fueran al mismo lugar, es inconcebible. A pesar de que la Biblia habla y da abundantes textos pensando de que las personas bajaban a ese mismo lugar. Sabemos que la Biblia dice, 1 Samuel 2 al 6, que Dios hace descender al Seol y hace subir del Seol. Repito, el Señor enseñó acerca de estos dos lugares. Por eso yo siempre al principio del estudio les dije, lo que sí tiene que prevalecer en nosotros es la verdad de que sí existen dos lugares y de que uno, según sabemos ahora, nuestra relación con Cristo, o vamos al cielo o vamos al lugar de tormento.
no vamos al infierno todavía. El infierno aún no ha sido abierto. El infierno se ha de abrir en el juicio final. Precisamente Apocalipsis 20 habla que el Seol o el Hades va a ser echado al infierno. La idea no es una persona, sino que simplemente ya ese lugar va a dejar de funcionar. Porque en el juicio final es que se abre el infierno. Los primeros que caen es el diablo y los demonios y luego todos los enjuiciados. Quiere decir, en este momento no hay nadie en el infierno. Están en un lugar de tormento, porque todo lo que sea separación de Dios es tormento. Todo. Pero entonces, es lo que nosotros tenemos que entender. A mí me impresiona mucho esto, cómo estos jóvenes murieron. Hermanos, regresando a su universidad, venían bien. Viene un borracho y los embiste de frente. Y se prende el carro y quedaron calcinados. ¿Quién les iba a decir a estos jóvenes que ellos iban a estar en un lugar? ¿Dónde? Solo Dios sabe. ¿Dónde? Solo Dios sabe. Pero de que están en un lugar, lo están. Por eso nosotros tenemos que estar preparados siempre. Justificados en Cristo y en Cristo. Porque no sabemos cuándo nos va a tocar ese momento. Nadie puede decir con seguridad. Entonces, lo que está en cuestión es si el paraíso que menciona la Biblia ha hecho siempre referencia al cielo, que repito, lo apoya un poco la experiencia de Noé y Elías, o los judíos tienen razón en que el Seol sí es el lugar donde van todos los muertos, pero que hay dos lugares, uno de tormento y un paraíso seno de Abraham. Sí. Yo quiero preguntarle algo. Aquí en Apocalipsis habla de la muerte y el Hades. Fueron lanzados al lago. Son dos lugares distintos. Sepultura. La muerte se refiere a la sepultura, a la entrega de cuerpo, porque va a haber resurrección. El Hades se refiere a la entrega de almas. Las almas han de salir del Hades, van a ser enjuiciadas y entonces van a ser lanzados en cuerpo y alma al infierno. Cuando habla de muerte, está hablando de la sepultura, del cuerpo, de la resurrección que van a experimentar también los impíos. O sea que el hombre al final va a ser echado al infierno en cuerpo y en alma. En este momento, el alma es la que está atormentada en el Hades. ¿Entiende? Ok, entonces, hay una tercera opinión. Así que si usted pensaba que estaba complicado, ahora lo vamos a complicar un poquito más. ¿Ok? Sí, hermano, hay que, como dice, una tercera opinión. Que Jesucristo descendió a este paraíso que se refieren los judíos, pero para hacer un cambio, para hacer un traslado de almas. Esa es opinión. No existe un pasaje que así lo define. No existe. ¿Ok? Lo basan en esto que estamos estudiando, en estos versículos, en el hecho de que dice que Jesús descendió allí al Hades, que su alma no fue dejada allí. Hechos 2:24 habla que era imposible que él fuera retenido por los brazos de la muerte, que saliendo de aquel lugar subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Entonces entienden que esta cautividad, lo cual yo sé que es el pago por el pecado de nosotros, más bien estaba refiriéndose a todos los escogidos. Por cautividad eran todos los escogidos cautivos por el pecado, que en ese momento lleva Jesucristo el sacrificio al Padre, o sea, le está entregando lo que Él vino a hacer, su misión, la salvación eterna de todos los escogidos. Pero estas personas que tienen esta opinión creen que esa cautividad se refiere a esas almas de los justos, que el Señor Jesús hizo un traslado, sacándolas del paraíso o seno de Abraham y entonces trasladándolas al cielo. Esa es una tercera opinión que prevalece por ahí. El caso es, siempre presentamos este tema como un misterio, no deja de serlo. ¿Qué pasó con el alma de Jesús en esos 3 días? Entre la sepultura
su resurrección. ¿Por qué cuando tiene aquel encuentro con María Magdalena, él claramente le dice, yo no he subido al Padre? Es más, subo a mi Padre, no me toques, todavía no he subido al Padre. Querrá decir, cuando dice, no dejarás mi alma en el Hades, querrá decir que a Jesús no le ocurrió lo que comúnmente le sucede a los que mueren, o su experiencia como hombre comprendía para pasar el mismo proceso. Hebreos 4:4-15 dice que fue tentado en todo y en todos nuestros sufrimientos. O sea, yo pienso que como hombre, él pasó todo el proceso que pasa toda persona cuando experimenta la muerte. Su alma se separa del cuerpo y luego es incorporada al cuerpo, que es la resurrección literal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, repito, ese es el misterio. Están las dos ideas. Las dos ideas es, sí sabemos que Seol, lugar de los muertos, para las almas, y hay un paraíso, un seno de Abraham. ¿Okay? Jesús, según la opinión judía, fue al seno de Abraham, a lo que se le llamaba paraíso, el que le prometió al ladrón en la cruz, que le dijo, desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Se estaba refiriendo Jesús a la opinión del judío, inclusive cuando él enseñó acerca del tema en Lucas 16, o está este lugar en el cielo, el paraíso está en el cielo, donde su alma fue allí. No quiere decir que su alma fue allí, viene, se incorpora, resucita, y entonces en cuerpo y alma sube al Padre y entrega el sacrificio al Padre. O simplemente del mismo Hades, él resucita y luego sube al Padre a llevar el sacrificio. Hay tres especulaciones, hermanos, por eso siempre yo les dije, todo esto hay que presentarlo como tal, como especulación, porque esta tercera postura piensa de que cuando Jesús hizo el traslado de almas, que repito, no hay un versículo bíblico que la apoya, está el otro misterio que presenta Mateo de la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento, que es otro también misterioso. Pero según esta postura dice que desde ese momento entonces los creyentes, en lugar de ir al seno de Abraham o a ese paraíso según lo concebía el judío, que ahora vamos directamente al cielo. Por ese traslado que hizo Cristo de los muertos, y que desde ese entonces los creyentes van directamente al cielo. Hechos 7, 55 al 56 presenta un caso interesante, el caso de Esteban, donde dice que al morir él vio los cielos abiertos. Ok, muy bien. Vamos a leer dos pasajes, porque ya esto nos incumbe a nosotros. Filipenses 1, 21 al 24. Filipenses 1, 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, el testimonio de Pablo, y recuerde, toda escritura tenemos que entenderla como inspiración divina, quiere decir Dios revelándonos verdades. Según el apóstol Pablo, al morir era estar con Cristo. Y sabemos que Cristo está en el cielo. O sea, no solamente tenemos la experiencia de Esteban, que vio los cielos abiertos, sino estas palabras que está diciendo Pablo. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, versículos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor,
Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Se habla también de estar presente en el Señor el día que uno muere. Ahora, ha sido siempre así desde el principio, que el paraíso siempre ha estado en el cielo y que el Seol es un lugar de tormento para los impíos. Y por eso tenemos el caso de Enoc y Elías. Ha sido siempre así, o, como dicen algunos, no, el ideal judío es influenciado por los paganos, por cómo creían los paganos el reino de la muerte, de que el Seol era un lugar común para todos los muertos, pero que estaba dividido en seno de Abraham y en paraíso. No me pregunten porque no hay respuesta, hermanos. Son misterios del Señor. Son simplemente misterios, ¿ok? Que sí, ahora hay varias preguntas, ¿ok? Que vamos a empezar, vamos a responderlas. Entonces, a ver, Jesús, dígame. Vamos a ir por ese orden, dígame. Apocalipsis 6, versículo 9. Sí. Déjeme ver un momentico, hermano, porque siempre hay que enfocarse en el contexto en que se está hablando el capítulo. Y aquí está hablando de la apertura de los sellos. Sí, dígame, léela. Cuando vio el quinto sello, vi debajo de las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitaban sobre la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus siervos y sus hermanos. Ok, es relativo. Que es el paraíso. Relativo a lo que hemos estado hablando de que, como Pablo veía, de que cuando uno partía de este mundo iba al cielo a estar con Cristo, y el caso de Esteban que vio los cielos abiertos. En este caso son las almas de los decapitados que se les manda a descansar por un tiempo hasta que se complete el número de los que han de ser salvos durante ese periodo, lo cual va a ser al final de la gran tribulación. Ahora, esta idea misma apoya el hecho de un lugar de descanso ausente de obras. O sea que no hay personas por ahí que también creen que en este momento los que mueren en Cristo están cantando aleluya allá arriba. No es así. Ellos están en descanso de obras. No están en tormento. Están descansando, esperando el cuerpo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios, cuando creó al hombre, lo creó cuerpo y alma. Y el alma usa el cuerpo como instrumento para desarrollarse. Tanto usa cerebro como sus sentidos sensoriales, etc. Entonces, un alma sin cuerpo necesita el cuerpo para el alma poder activarse y poder desarrollarse como tal. O sea que no podemos pensar de que las personas están allá arriba en actividad. Están en descanso, están en la presencia de Cristo, pero durmiendo. Esa es mi opinión. Hay otros que piensan de otra manera y esto lo apoya. Pero sigue apoyando la idea del paraíso en el cielo. ¿Entiende? Ok, la hermana Rosa y después Ana. Dígame, hermana Rosa. ¿Cómo se puede entender cuando dice que cuando venga la resurrección, el Hades y el mar entregarán sus muertos? Claro. El mar, hermana, cuando habla de muerte, habla del sepulcro. El mar es porque muchas personas no fueron sepultadas porque murieron en el mar. Entonces lo que está hablando de mar es el cuerpo, la entrega del cuerpo. El Hades es la que entrega el alma. ¿Entienden? Y entonces en cuerpo y alma la persona es enjuiciada y es echada al lago de fuego. ¿Entiende la idea? Pero vamos a tener un cuerpo diferente. No, porque eso se refiere a los inconversos. Está hablando Apocalipsis 20, es el juicio final de los inconversos. Los creyentes es diferente, porque los creyentes o resucitamos o seremos arrebatados. Es una experiencia diferente a la que va a suceder al final en el juicio final. ¿Ok?
sea, cuando ocurre el arrebatamiento, ocurre lo mismo. Donde haya quedado el cuerpo de esa persona va a ser entregado. Y entonces, en cuerpo y alma, seremos entonces un cuerpo nuevo glorificado, seremos arrebatados al cielo. Okay. Hermana Ana. Si aceptáramos la teoría de que en el Antiguo Testamento están siendo influenciados con la cultura pagana, ¿no estamos negando hasta cierto punto que toda la Biblia es inspirada en Dios? No, en el sentido, hermana, de que cuando, por ejemplo, acuérdense que estas son opiniones de personas donde dicen, los judíos opinan así por esta razón, por lo que predominaba en aquel entonces. Cuando Jesús enseña en el capítulo 16, Él está enseñando la idea general de los dos lugares, de que en efectivo existen dos lugares, el Seol o el Hades y el seno de Abraham, el paraíso. La cuestión que estamos tratando es si ese Hades o seno de Abraham es parte del Seol o siempre ha estado en el cielo. Es la idea. O siempre ha estado en el cielo. Que al decir siempre ha sido el cielo, donde van esas almas a descansar, es lo que responde, no solamente, déjame decirle, el hecho de Enoc y Elías, para mí es el más tremendo aquí para tener en cuenta. ¿Por qué Elías sube al cielo? Porque es al cielo que él sube. ¿Entiende la idea? Ok. Hermano Carmel. Tengo varios comentarios, pastor. Ajá. Respondiendo un poco a la expresión del hermano, inclusive dentro de los mensajes mesopéricos judíos, sobre todo Génesis 18:22, habla de Isaías que el texto original dice: Jehová estaba delante de Abraham. Ellos lo cambiaron a Abraham estaba delante de Jehová. Era imposible para un judío de que ese Dios sempiterno estuviera de frente a un hombre. Y eso pues se puede entender en esa cultura judía. Y sobre lo del infierno, quienes inauguran el infierno, el lago de fuego azufre, es el falso profeta y el anticristo, según Apocalipsis 19:20, porque Apocalipsis 20:10 dice que el diablo fue lanzado donde estaban ya por 1000 años, el falso profeta y el anticristo. Y sobre el descanso, nosotros creemos, y es bíblico, pero estamos conscientes de la soberanía de Dios, de que cuando nosotros vivimos de Dios, parte de la presencia del Señor es un reposo. Ahora, Dios es soberano y Él actúa como Él quiere. Vemos en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, Elías y Moisés estaban allí hablando con Jesucristo. O sea, que Él actúa en su soberanía como Él quiere. Sí, y hubieron casos donde también, por ejemplo, Samuel fue traído, etcétera. Hay muchos otros misterios, pero sin embargo, siempre la Biblia hace ese énfasis en un sueño, en un dormir. Yo, por ejemplo, ya en ese aspecto, y repito, a mí nunca me gusta, hermano, cuando yo voy a exponer algo, como ya usted entiende por qué estamos hablando, los temas que estamos hablando, decir esto es así. No, es mi opinión. Y igual que yo tengo mi opinión, hay otras personas que pueden tener su opinión. Yo he tratado con personas donde abiertamente me dicen, no, en el cielo hay actividad. Inclusive sabemos que erróneamente se han atrevido hasta describir los detalles más mínimos del cielo en libros, lo cual es completamente antibíblico, porque ni al mismo Pablo, que experimentó el tercer cielo, dice que lo que oyó no vio, lo que oyó no se le fue permitido compartirlo. Entonces hoy día hay gente que haciéndose millones vendiendo libros de sus experiencias con Dios en el cielo. Entonces yo me quedo tranquilo sabiendo de que dormir es un descanso, es un reposo, y que eso es estar en la presencia del Señor reposando muchísimo mejor que estar, créame, en tormento. Amén. Ahora, todo esto sigue siendo, hermano, nunca lo dejemos de ver como misterios. Misterios que muchas de esas respuestas las sabe solamente Dios
que el día que, exactamente, que el día que nosotros estemos delante de la presencia ya vamos a ver con mayor claridad. Hermano Osvaldo. Creo que en Lucas 23, 43 es una manifestación de la soberanía de Dios. En este caso, Lucas 23, 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Por eso ahora la idea está, ¿este paraíso era como lo concebía el judío? ¿O ese paraíso es ir directamente al cielo? Eso es lo que está en cuestión. ¿Entiendes, Milka? Yo quisiera que algún hermano encontrara el texto bíblico donde dice que Dios tiene sus misterios que no son revelados Sí, en Deuteronomio. a los hombres, sino solo para Él. Deuteronomio 29. Sí, que son las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. En el principio de este estudio hubiera dicho, lo hubiéramos brincado. Hay Biblias que ni comentario dan acerca de este versículo. Pero no podemos brincarlo porque es revelado. ¿Ve? Ahora, dentro de esa revelación hay que entender que encierra ciertos misterios que si nosotros no tenemos las respuestas, Dios sí las tiene. Lo que sí podemos es especular. No hay nada malo en especular, pero siempre presentarlo como tal, como una especulación, hermano. De eso no hay problema, porque siempre una resurrección es la incorporación del alma al cuerpo. La cuestión está no en el cuerpo sabemos que está en el sepulcro. Es qué pasa con el alma. ¿Qué pasó con el alma de Jesús? Que es nuestro texto. ¿Qué pasa con nuestras almas? Bueno, tenemos que, ya por lo menos para estar tranquilos, ya tenemos que cerrar el tema, es nosotros saber que gracias a Cristo, el día que nos vayamos de este mundo, vamos a su presencia. Amén. Y en su presencia vamos a estar tranquilos, en paz, esperando como la resurrección o que el Señor nos lleve con Él. ¿Ok?